¿Hay sonido ya? Sí, ya hay micrófono. Bueno, hola, probando. Bueno, pues buenos días. Bienvenidos a una nueva sesión del curso de actualización en medicina. Recordaros los que estáis conectados, pasar el QR. Hay muchas preguntas a veces de que no se pone el QR. El QR está más arriba en el chat y normalmente lo tenéis en cada sesión. Ahora verificaremos que efectivamente esté, porque para poder controlar la asistencia al curso y emitir el certificado es fundamental que todos hagáis registro de la asistencia, ¿vale? La sesión de hoy es una sesión muy interesante que viene de la mano de un gran experto en el área de Alzheimer, trastornos degenerativos. Aparte, es un comunicador nato y se hace unas sesiones increíblemente buenas. Damos la bienvenida al doctor Chema González de Chavarri, que es neurólogo del equipo de nuestro hospital y que estará encantado de hablar, estará en su salsa, un tema que creo que le Muchas apasiona. gracias. Cuando te presentan con un listón tan alto es complicado luego seguir la sesión, pero bueno. Mirad, yo, muchos ya me conocéis, llevo bastante tiempo dedicándome al Alzheimer y es un momento muy chulo porque van a ocurrir ahora cosas en el Alzheimer durante el próximo año que van a cambiar radicalmente el paradigma. Y de hecho las enfermedades neurodegenerativas es el típico campo así un poco oscuro en cuanto a la terapéutica, porque efectivamente hay la sensación de un nihilismo de, bueno, tampoco hay nada que hacer y total, ¿qué más da, no? Si no puedes hacer nada. Y eso está a punto de cambiar y está a punto de convertirse en patologías tipo casi oncológicas, ¿no? De terapias dirigidas y personalizadas. Es el inicio y como llegan las nuevas terapias, que es un poco también parte de lo que hablaremos hoy, pues se va a convertir en una patología muchísimo más interesante también y muchísimo más compleja. Y yo creo que es importante hablar de esto, ¿no? Todavía está un poco en pañales y, como bien sabéis, pues el día que salió la penicilina y primer antibiótico, luego no es el mejor antibiótico del mundo y en la primera quimio tampoco lo fue, pues los primeros fármacos no serán los fármacos del mañana, seguro. Aparecerán cosas mucho mejores, ¿no? Y estas un poco los dos papers relevantes que van a hacer cambiar la historia de la medicina en el campo de las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Los dos primeros éxitos en cuanto a la terapéutica de la enfermedad de Alzheimer. Esto llega después de 300 y pico ensayos clínicos fallidos. ¿Se imaginaos el dineral de millones de dólares gastados en una industria que al final estaba a punto de decir esto es imposible, me retiro? Y de hecho se estaban como desmantelando las unidades de investigación de Alzheimer en las farmacéuticas porque decían, no, esto es que no hay, aquí no hay éxito, es un pozo sin fondo donde tú tiras dinero y se esfuma, desaparece y luego no hay resultados, ¿no? Y bueno, y por fin llega la luz al final del túnel, ¿no? Y fijaos, el primero es un New England, donde publican que el lecanemab, un anticuerpo monoclonal antiamiloide, sabéis que en el cerebro de las personas con Alzheimer se deposita la proteína amiloide y la proteína tau, pues un fármaco antiamiloide, eh, demuestra más o menos reducir un 30% la progresión de la enfermedad, ¿vale? Frena la enfermedad un 30%. Y cuando hacemos un PET de amiloide, ese cerebro como que se limpia de amiloide. Un poco más tarde, donanemab, lo mismo, ¿vale? Publican un JAMA y en su clinical trial demuestran que también donanemab tiene un beneficio clínico, más o menos también parecido, 30-36% de reducción de la progresión de la enfermedad, y también es un fármaco antiamiloide. Tienen una particularidad, una pequeña diferencia entre ellos, que lo hace interesante para el futuro, para el seguimiento, y es que lecanemab, el primero de ellos, es un fármaco que va tanto a la placa de amiloide depositada ahí en el cerebro, como a las protofibrillas de la proteína que están diluidas en el líquido que luego se depositarán. ¿Vale? Va a una forma anterior también. Y
su planteamiento del fármaco es: yo te voy dando fármaco, hasta que entras a una demencia moderada, que sería un GDS-5. Es decir, está indicado para deterioro cognitivo leve y demencia leve, es decir, el momento en el que empiezan a requerir supervisión, pero pueden pasar la mayor parte del día solos, ¿vale? El GDS-3, GDS-4. Y de momento no se puede tratar una enfermedad presintomática, que esto es importante a día de hoy, porque esto sale así: solo deterioro cognitivo leve y demencia leve, ¿vale? Etapas iniciales. Y los dos habría que pararlos cuando una persona llegue a una demencia moderada. Sin embargo, el segundo, como vino un poco después, también a nivel de estrategia hicieron algo interesante. Claro, tú si vas después de alguien puedes mejorar la metodología, ¿no? Y responder a más preguntas que el otro. Entonces, los segundos dijeron: oye, vamos a ver, como es un fármaco antiamiloide y sabemos que la patología Alzheimer típicamente empieza primero la amiloidosis y después aparece la taupatía. Pero es que además hemos aprendido que es tau lo que más se vehiculiza con el daño. O sea, lo que destruye neuronas es tau, no amiloide. Claro, quitar el amiloide probablemente tenga un efecto subóptimo, porque no, la gracia está en que luego cuando aparece el tau va solo, no necesita el amiloide y es muy destructivo. Y es lo que realmente correlaciona con la progresión del deterioro. Sin embargo, han visto que si tú eres muy precoz y quitas amiloide, disminuyes el nivel de taupatía, porque la amiloidosis induce la taupatía. Entonces hay un efecto como mixto, ¿no? Los primeros acaban cuando tú entras en demencia moderada y los segundos vieron que si tú lo pones cuando la gente tiene un PET de tau con poco tau, tiene más efecto, llegando incluso a un 60% de reducción de la enfermedad, lo cual empieza a ser un número más interesante y nos dice mensaje cuanto antes mejor, ¿vale? Mensaje cuanto antes mejor. Pero además, como es un fármaco que va contra la placa de amiloide, ellos dijeron: oye, igual no tiene sentido dar un fármaco que va contra la placa de amiloide cuando ya el cerebro lo hemos limpiado. Porque este fármaco es muy rápido limpiando el PET de amiloide. Mucho más que el otro, porque va contra la placa específicamente. Y entonces dijeron: bueno, vamos a hacer un plan de stop. Y hago un PET de control y si ya no hay amiloide o baja por debajo de un umbral, lo paramos y vemos qué pasa. Pues cuando lo pararon, vieron que efectivamente hay un umbral de recuperación, hay un ratio de reacúmulo de amiloide que es lento y que mínimo deberían pasar como unos 2 años hasta que necesitases volver a tratarte, de promedio. Pero lo que vieron es que el efecto se mantenía a largo plazo. O sea, el hecho de una persona haberle quitado el amiloide en un momento dado nunca llegaba a estar como los no tratados. ¿Se entiende? No, hay un efecto modificador de la enfermedad, no solo un efecto sintomático como pueden ser los yaces que tenemos ahora, ¿no? La ribastirmina, el donepezilo, que los pacientes pueden estar un poquito mejor sintomáticamente, pero las gráficas caen a la par en los dos, ¿vale? Esto es importante porque estos son tratamientos modificadores de la enfermedad, a diferencia de lo que tenemos hasta ahora, ¿vale? Bien. Dicho esto, es muy bonito, tenemos primeros tratamientos para el Alzheimer, pero la complejidad de las enfermedades neurodegenerativas nos complica bastante el panorama. Entonces, fijaos, esto es como un esquemilla de lo que nosotros hemos aprendido, y bastante simplificado, de cómo funcionan las neuropatologías en el cerebro, ¿vale? Hay de distintos tipos y están asociados a proteínas en concreto. El problema, entonces tenemos, por ejemplo, y muchas veces están asociadas a mutaciones en genes, no siempre, y hay muchas más, además de las que salen aquí. Estas serían como las típicas mutaciones dominantes, ¿no? Que provocan una enfermedad genéticamente predeterminada, pero luego sabéis que hay muchas mutaciones que son SNPs y variantes que lo que hacen es aumentar el riesgo. Estas no están aquí porque serían cientos. Estas serían las que son como mutaciones, digamos, predeterminantes de la enfermedad. Entonces tenemos, por ejemplo, ¿no? La huntingtina, la alfa-sinucleína, que es lo que, bueno, eso produce la enfermedad de Huntington y ya está, ¿no? La alfa-sinucleína, que es lo que provoca los parkinsonismos atípicos como, por ejemplo, bueno, la enfermedad de Parkinson, la demencia por cuerpos de Lewy, que ahora hay muchos expertos que entre la enfermedad de Parkinson y la demencia por cuerpos de Lewy lo entienden como un espectro de una misma enfermedad, que puede empezar más cortical Lewy, más subcortical Parkinson, pero todo está producido por alfa-sinucleína. Y luego hay otra forma de alfa-sinucleína, pero que el plegamiento es distinto, que es la atrofia multisistémica, que es un parkinsonismo atípico, que a veces puede ir con afectación cerebelosa y ataxia,
mucha disautonomía y que provoca poco deterioro cognitivo. Y el plegamiento de esa alfa-sinucleína es un poquitín diferente, ¿vale? Luego tenemos las enfermedades y las subformas, digamos, del Alzheimer, que es una combinación de amiloide y tau, y tenemos pues las late onset, early onset, la atrofia cortical posterior, que es una forma de Alzheimer en la cual lo que les pasa a los pacientes es que se quedan ciegos, ciegos corticales, o sea, ellos creen que ven, pero no ven. Esto hace que se choquen contra objetos, que no saben distinguir lo que tienen delante, pero ellos la sensación, como les llega luz a la retina, su sensación es que ven y tienen una agnosia visual de que no ven. Por eso se llama ceguera cortical, lo cual es bastante complicado de manejar en casa y provoca mucha desorientación, problemas de reconocimiento y obviamente se pierden en su casa, ¿no? Porque no saben encontrar la puerta, por ejemplo. Luego tenemos la afasia primaria progresiva variante logopénica, que también puede ser una forma de Alzheimer, aunque también puede ser una forma de frontotemporal, y es un tipo de afasia en la cual los pacientes, es como si te quitaran palabras del diccionario, ¿vale? Los pacientes todo el rato están como que no, lo de tengo la palabra en la punta de la lengua, pero todo el rato, ¿vale? Y es como, es como si el diccionario se me fuese borrando y todo el rato no encuentran la palabra. Esto hace que el discurso sea muy pobre, se utilicen muchas palabras comodín, el eso, cosa, algo, ¿no? Que vale como para todo, y el discurso se vuelve muy pobre y todo el rato está muy bloqueado, todo como que no encuentra la palabra y se calla porque no encuentra la palabra. Luego entramos a lo que son los espectros de la frontotemporal, que podemos tener por tau, y de hecho, por ejemplo, un tipo de frontotemporal, pero que va con parkinsonismo, es la PSP, ¿vale? Y esta provocaba habitualmente por tau. Es una enfermedad neurodegenerativa subcortical, afecta al mesencéfalo, puente, cerebelo. Los pacientes tienen una parálisis de la mirada superior, que es lo que le da el nombre, ¿vale? A veces tienen como mirada de susto. Típicamente se caen hacia atrás desde muy al principio, sobre todo cuando se levantan de una silla, porque tienen una cosa que se llama alteración de los reflejos posturales. Entonces el cambio de dirección, de repente, ¡pum! Y se te caen muy hacia atrás y muy precozmente, ¿vale? Puede provocar apraxia del habla, una dificultad para hablar, disfagia, y es un parkinsonismo muy axial, poco tremórico y muy axial, ¿vale? Van muy, o sea, tú le intentas mover la cabeza y están muy rígidos. Y luego hay mucha bradicinesia con poco temblor, ¿vale? Y típicamente vemos este signo del colibrí, por ejemplo, en las resonancias magnéticas, que es el mesencéfalo de costado, como está totalmente atrofiado, ¿vale? Esto para que veáis un poco que la cantidad de neuropatologías que hay y que muchas veces, y por eso están así las flechas, un mismo fenotipo, por ejemplo, una variante conductual de la demencia frontotemporal, puede estar provocado por varias patologías diferentes. Es decir, por ejemplo, fijaos aquí, ¿no? La frontotemporal, variante conductual, puede estar provocada por tau, puede estar provocada por TP43, puede estar provocada por FUS. Distintas proteínas que producen el mismo síndrome. Imaginaos lo difícil que es hacer ciencia cuando el mismo síndrome, que es la demencia frontotemporal, son tres enfermedades diferentes. Es imposible que te salga bien una terapia, porque no puedes mezclar peras y manzanas y esperar que respondan. Y luego, si estamos ahora creando terapias dirigidas, tenemos que saber exactamente qué neuropatología tienen esas personas. Es imposible que salga bien. El Alzheimer lo tenemos súper trillado. Lo podemos diagnosticar con biomarcadores. Y esto ha hecho que la terapia avance porque puedes diagnosticar a la gente que está diagnosticada Alzheimer, tiene Alzheimer. Los que tienen frontotemporal, tienen una frontotemporal, lo puedes diagnosticar de síndrome frontotemporal, pero tú no sabes qué enfermedad tiene, que es TDP43, FUS o tau. No lo puedes saber a día de hoy. Estamos avanzando, ¿eh? Y luego también, por ejemplo, tenemos la ELA, ¿no? Que puede también ser provocada por TP43, por FUS, por la ubiquitina. Las afachias otras primarias progresivas que son parte de la demencia frontotemporal, ¿no? De este espectro frontotemporal ELA, que forma parte del mismo espectro, y hay gente que tiene ELA con frontotemporal, con toda la gama de grises que os podéis imaginar de más de uno y más de otro, ¿vale? También nos encontramos con dos tipos de afasia muy curiosos. Una es la no fluente, que se parece a una afasia de Broca, en la cual los pacientes tienen mucha dificultad para la expresión. Sin embargo, comprenden muy bien y típicamente además se mantienen súper autónomos, pero acaban mudos.
porque Broca, la región del Broca y del opérculo frontal se atrofia, se atrofia, se atrofia, se atrofia, y es como un ictus, ¿no? del área de Broca que acaba siendo incapaz de hablar. Y la demencia semántica es muy curiosa, porque lo que pierden, se atrofia el polo temporal izquierdo y pierden el significado de las cosas, la semántica. No saben qué son las cosas y los conceptos asociados a las palabras o a las imágenes. O sea, tú le pones una imagen de un perro y no es capaz de vincularlo a la palabra perro ni entender qué es un perro. Tú le dices qué es un perro, explícamelo. Y no sabe decirte que es un animal o un animal de compañía. No puede asociar semánticamente las palabras. Esto para hablar es terrible, porque y lo que les pasa es que no pueden nombrar nada de lo que tienen porque no entienden conceptualmente la semántica de las cosas. Y eso es un tipo de frontotemporal. Como son frontotemporales, pueden asociar conducta, que es lo típico de las demencias frontotemporales, ¿no? Impulsividad, agitación, delirios, a veces apatía, ¿vale? Pero el problema, fijaos, el problema de esto es que una cosa que no está aquí es dónde se depositan las proteínas. Porque si hay dos enfermedades que son distintas, que a una le llamamos frontotemporal y a otra le llamamos Alzheimer, pero la proteinopatía se deposita en la misma topología cerebral, provocarán el mismo síndrome. Y esto aún habría que meter una capa más de complejidad, porque yo puedo tener una frontotemporal, ¿vale? De neuropatología frontotemporal TDP-43, pero lo que produce clínicamente es un síndrome amnésico progresivo, que es la definición de un Alzheimer. Entonces, el problema es que hemos estado muchas veces llamando Alzheimer a cosas que eran frontotemporales. Puedo tener un Alzheimer que se deposite a nivel frontal y darme una clínica conductual. Y le he llamado frontotemporal a una cosa que es un Alzheimer frontal. Fijaos ya el nivel de complejidad para saber exactamente lo que tienen las cosas, los pacientes a nivel clínico. ¿Cuál es la realidad? Que los neurólogos expertos en demencias fallan un 30% en la neuropatología. O sea, en el mejor de los casos, un 70% de acierto en las unidades ultra especializadas, ¿vale? Con la clínica. No hemos conseguido superar eso nunca. Fijaos es bastante pobre, ¿eh? O sea, gente que se dedica a esto acierta como mucho un 70% y falla un 30%. Bien, esta es otra forma de verlo, ¿no? Las distintos síndromes que tenemos arriba y tienen lo que os decía antes, la topología de, por ejemplo, de afectación del PET-FDG o si acumulan amiloide o no, o si afectan el DAT scan, los ganglios de la base, si es subcortical, nos permite un poco avanzar un poco más a la probabilidad de que sea algo. Pues claro, si afecta el DAT scan y tiene cierto parkinsonismo, o si veo que en el PET-FDG, que luego os enseñaré, ¿no? algunos ejemplos, se deteriora aquí o se deteriora allá, me sugiere que puede ser esta enfermedad. Sin embargo, el problema es que esto no es biología, esto es topología, no es el marcador, no es la proteína. Bien, ya sabéis que en la enfermedad de Alzheimer hasta ahora teníamos estas dos herramientas para diagnosticar FETEN un Alzheimer, el PET de amiloide y la punción lumbar. También cuidado, que tengas un PET de amiloide o que tengas una punción lumbar con biomarcadores de Alzheimer positivos, esto no significa 100% que lo que ha provocado tu deterioro cognitivo es un Alzheimer, porque tú perfectamente puedes tener una PSP y un Alzheimer. Entonces, si hay un síndrome muy raro que no cuadra con los síndromes Alzheimer, que pueden ser varios, igual hay que pensar que puede ser copatología. Nuevo nivel de dificultad, que es que pueden aparecer varias patologías a la vez. Y no es que puedan, es que en la mayor parte de las necropsias tienen varias patologías a la vez. Es extraordinario que un paciente fallezca con una única neuropatología pura. Esto normalmente solo pasa en las demencias precoces. Por ejemplo, si tú tienes un Alzheimer presenil, como eres tan joven, probablemente no tengas más cosas y lo que tienes es solo Alzheimer. Ok. Pero cuando llegamos a alguien que fallece con 78, 82, 90 años y se mira ese cerebro al microscopio, para empezar, casi todos tienen copatología vascular y copatología Alzheimer por frecuencia. Y luego hay TDP-43 y esclerosis hipocampal, ¿no? que es otra por TDP-43, y tau acumulado en los ganglios de la base. Es decir, hay como varias cosas a la vez. Y esto es lo normal. Lo cual el fenotipo clínico ya se enguarra todavía más, porque estás mezclando varias cosas. Pero insisto, solo podemos diagnosticar in vivo lo que es Alzheimer. Y esto no nos tiene que sesgar a nosotros, porque sí, es Alzheimer positivo, pero tienes que pensar si es lo único que tiene.
porque lo tendrá. Lo que sí que significa es que muy probablemente una de las neuropatologías es Alzheimer, eso sí. La cosa ¿es el Alzheimer lo que explica el deterioro cognitivo o tiene un poco de acúmulo de Alzheimer en el cerebro? Y además otra cosa, porque tenéis que tener en cuenta que los biomarcadores pueden ser positivos hasta 20 años antes de que empiecen los síntomas. Es decir, si yo le hago un biomarcador a una persona mayor, cognitivamente sana, y le da positivo, puede ser que esté en una fase presintomática. También a una demencia que ya tiene, vamos a decir, una demencia por cuerpos de Lewy, le puede dar positivo porque tiene un Alzheimer presintomático, o una PSP o una frontotemporal. El avance en que hay ahora en la investigación de biomarcadores de plasma, que es, ¿no?, un poco también la novedad que quería contar, es que se está haciendo un trabajo muy grande por intentar extraer del plasma marcadores que nos hablen del sistema nervioso. Y es el concepto este de biopsia líquida, ¿no? Que también en la onco, ¿no?, y hay marcadores tumorales, etcétera, pues es un poco el mismo sentido que tienen. Esto, por ejemplo, es un trabajo que yo hice con la Pascual Maragall de cómo es la relación, ¿no?, de distintos biomarcadores, en este caso el líquido cefalorraquídeo, entre sí. Y hay muchos que correlacionan en la enfermedad de Alzheimer. ¿Y qué es lo que se nota? Que cuando, esto por ejemplo, fijaos, esto es cuando pasas de ser amiloide negativo a amiloide positivo, todo empieza a subir. Es decir, daño sináptico, daño en neurodegeneración, neuroinflamación, daño vascular, ¿vale? Un montón de marcadores de otras cosas, que no son los biomarcadores core, amiloide y tau, empiezan a subir. Y esto ocurre cuando hay un cambio en el metabolismo de amiloide. Algo hace el amiloide que desestructura todo el metabolismo proteico cerebral y que hace que empiece a tener daño de muchos tipos, sináptico, inflamatorio, neurodegenerativo, etc. Se está haciendo también mucho esfuerzo por ver un poco qué proteína marca qué, o qué puede ser útil pues, para el pronóstico del paciente, o si responde mejor al tratamiento o no. Ahora hay un trabajo muy grande en esto. Y todo esto se puede hacer gracias a esta tecnología, ¿no? Que es que, porque uno puede haber pensado, oye, ¿no se os había ocurrido mirar el plasma antes de pinchar la raspa a la gente? ¿No? Y el problema es que no se podía hacer porque la concentración de proteína en plasma es tan baja que necesitamos técnicas nuevas, moleculares, para detectar las proteínas a tan baja concentración. Si tú haces una ELISA, ¿no?, una técnica básica de laboratorio para detectar en plasma la proteína tau, te sale indetectable. O sea, la colorimetría no tiene sensibilidad suficiente para eso. Entonces se creó una tecnología que es la Simoa, que es capaz de ver casi las proteínas una a una, y luego se han hecho kits comerciales, como lo que estamos haciendo aquí, con máquinas ya que son capaces de, utilizando no exactamente lo mismo, pero tecnología parecida, una forma automatizada de detectar estas proteínas en el plasma, ¿vale? Y esto ya lo tenemos incorporado en la clínica, ¿vale? Y fijaos, toda esta ciencia empezó porque empezaron a salir, ya hace unos añitos, de esto me fijaos, 2020, que la proteína fosfotau 181, que es la misma que se usa en el líquido, cuando se miraba en el plasma, en la enfermedad de Alzheimer subía mucho y en el resto de demencias no. Entonces, esto era un marcador prometedor, porque, oye, algo que es específico de una patología, pues es muy interesante. Y empezaron a salir muchos estudios, ¿no?, que efectivamente comprobaban que pues, en PSP o en frontotemporal no tanto, pero cuando mirabas el espectro de la enfermedad de Alzheimer, cuanto más avanzado era en ese espectro, más subía, ¿vale? Y en el resto de patologías no. Varios papers hablaban de lo mismo. Se empezaron a hacer nuevos estudios de otros tipos de fosforilaciones y se encontró que la 217, que es la que usamos ahora, funcionaba espectacular. Espectacular significa que era igual que hacer una punción lumbar en cuanto a sensibilidad y especificidad. Pero claro, sin la complicación de la punción lumbar. Y aquí viene también una cosa interesante y es que es tan precoz este marcador, o sea, la fosfatado 217 sube antes que la 181 y es tan precoz que sube con el amiloide, que era algo que va antes de tau. Es tan precoz que correlaciona con el PET de amiloide. Esto a veces lía un poco porque ¿qué es tau o amiloide? ¿No? Es una tau que es muy precoz, ¿vale? Y la ventaja que tiene esto es que tenía unas curvas ROC que no se habían visto nunca en biomarcadores, que fijaos que estaban cerca
la Tau 217, que es en verde, fijaos que está cerca del 1 y tenía 0,96 de especificidad de sensibilidad de curva ROR, ¿no? O sea, una tasa de fallos. Y fijaos la distribución que tiene tan bonita, de forma de diábolo, que todo el mundo se distribuye en casi o positivo o negativo, y la zona gris o la zona intermedia es donde menos gente hay. Fijaos aquí que los puntos de corte parecidos a los que usamos son estos, ¿vale? Fijaos cómo casi todo el mundo se distribuye en las colas. Incluso estos puntos de corte ahora los hemos cerrado un poquito más por nuevos estudios que hay, y la tasa de intermedios cada vez es menor, ¿vale? Pero los biomarcadores, lo bonito es que sean así, es decir, que se separen mucho los normales de los patológicos. Y de hecho el Alzheimer lo que hace es multiplicar por 6 o por 10 el valor normal. Esto es muy útil porque enseguida se discriminan dos poblaciones, los que sí y los que no, ¿vale? Claro, esto fijaos para mí lo que ha sido en la consulta, qué diferencia entre plantearle a la gente un PET de amiloide en Belviche, una punción lumbar o te hago una analítica como si te hago un colesterol. Y es igual de fiable. Y está funcionando súper bien, súper bien. Fijaos que esto era algo súper importante que llegase antes de los fármacos. Porque es inviable hacer screening poblacional con PET y con punción lumbar. Es carísimo. No solo carísimo, sino que hay poco hueco de ambas cosas. Entonces, es muy complicado escalar una técnica o invasiva o muy cara en una enfermedad que es extremadamente prevalente. Es muy complicado. Pero esto sí. Estamos hablando de costes, ¿no? Pues a nosotros, no sé si el kit nos cuesta como 38, al final comercialmente, pues y depende de los laboratorios, lo pone pues 50, 80, ¿no? Algunos laboratorios privados lo están haciendo por 120 euros, lo que sé. Pero es mucho más barato que una punción lumbar y a nivel de costo del centro, realmente es muchísimo más barato. Y luego que es que no es un médico haciendo una punción lumbar con ese espacio de hospital de día, por ejemplo, que eso también son costes, o la máquina de PET, ¿no? Y los huecos y el tener que usar el PET y quitar a un oncológico, por ejemplo. O sea, es que hay costes asociados indirectos que son muy grandes, ¿no? Fijaos que además, cuando, por ejemplo, utilizas... ¿Qué pasa si lo usas en gente que está cognitivamente sana? Pues que casi todos te dan negativos. Y fijaos en este caso, en esta cohorte, o sea, hay dos que son positivos, uno era verdad y el otro no. Aunque se está viendo, bueno, obviamente tiene algún error, pero se está viendo que en algunos casos puede ser que incluso eh, el rendimiento del plasma sea mejor que el de la PL. ¿Y por qué? Pues básicamente por un problema que teníamos con la punción lumbar y es que la proteína amiloide da un porzaco brutal. Se pega al tubo. Si tardas demasiado en procesarla, se precipita. O sea, da muchísimos problemas de preanalítica. En cambio, las tau son mucho más estables. Entonces, había errores en las punciones lumbares que tienen que ver con el procesado de la muestra, que no siempre es óptimo, por los tiempos, por lo que se tarda en llevar, bueno, por lo que sea, ¿no? Y en cambio las tau son mucho más estables y aguantan mucho mejor el transporte, el viaje, el tiempo, ¿no? Todo esto. Y algún paper incluso ha llegado a decir que esto rinde mejor que la punción lumbar para distinguir. Esto, digamos, el gold estándar que ponen aquí es la punción lumbar, pero insisto, no es 100% tampoco fiable la punción lumbar, ¿no? Es complicado saber quién tenía razón. Em, Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Pues que como llegan los fármacos y como llegan la posibilidad de tener biomarcadores de plasma, también los criterios diagnósticos se han revisado. Y era algo también que era muy necesario. Entonces se ha incorporado también el plasma. Básicamente, en resumen, por no marear mucho, pero ahora mismo, sabéis que antes se definía un staging que era ATN, A amiloide positivo, T tau fosforilada positivo, N de neurodegeneración, que se podía sacar por la tau total, que es inespecífico de daño. La tau es una proteína normal de las neuronas, que si tú rompas neuronas sube, si tú tienes un ictus. Tus neuronas tienen tau porque es parte de la estabilización de los microtúbulos, te sube. Entonces, cualquier daño sube las taus, pero la tau fosforilada específica del Alzheimer no, por ejemplo. Entonces, el tau total era la N de neurodegeneración. Bueno, pues esto se ha cambiado un poco. Y os he dicho, ahora tenemos unos marcadores Core1 que son suficientes para diagnosticar el Alzheimer. Biológico, sin clínica. Esto es un poco el cambio. Antes era una entidad clínico-biológica, ahora es una entidad biológica, porque el continuum del Alzheimer tiene una fase presintomática, pero es enfermedad también. O sea, entendemos un cáncer de próstata microscópico, asintomático, no deja de ser cáncer de próstata por eso. Es un cáncer de próstata microscópico asintomático, pero es cáncer de próstata.
y no por eso dices que no es una enfermedad, ¿vale? Es asintomática, igual no haces nada con ella, pero es una enfermedad que está allí. Pues esto es lo mismo, la neuropatología está en el cerebro, pero estás asintomático. Con esto ha habido mucho crisis en el campo de la demencia y muchísima discusión con si le llamo enfermo a alguien que solo tiene amiloide. Pero cada vez, como empieza a ser tratable, ahora empieza a tener sentido eso. Hasta ahora no, yo decirte, tienes amiloide y ¿qué? No, pues de momento nada, ya veremos en qué momento te deterioras y si te deterioras si vives lo suficiente, porque estamos hablando de muchos años. Esto no, ¿entendéis? No tiene mucho sentido. Ahora, si empieza a tener sentido tratarlo, ya la cosa cambia. Y luego tenemos otros marcadores, ¿no? Pues Core2, que son ya marcadores específicos de Tau, como el PET de Tau, la neurodegeneración, igual que antes, y se han incorporado los marcadores de daño vascular, los marcadores de alfa-sinucleína, porque ahora, por ejemplo, en el Clinic de Barcelona están haciendo la RT-Quick de la alfa-sinucleína, como la proteína priónica en el Kreuzer, pero para detectar el plegamiento de la alfa-sinucleína típico del Lewy del Parkinson. Y está funcionando muy bien. Esto de momento no está comercial y es una cosa que hacen muy handmade allí, pero está funcionando muy bien y están publicando cosas muy interesantes. Fijaos, en la clínica nos pasaba pues a veces también cosas como esto, ¿no? Y es que lo de arriba es un PET de amiloide. Es un caso de que este caso tiene 82 años, tiene deterioro cognitivo, tiene pérdida de memoria progresiva y esta es su neuroimagen, este es el PET de amiloide. Que esto es positivo, está cargado, ¿no? Todo brilla, lleno de placas de amiloide. Y cuando hacemos un PET de tau, vemos que está frío, que no capta nada. Sin embargo, cuando miramos la resonancia magnética, tiene una atrofia temporal medial salvaje, que es típico también del Alzheimer. ¿Qué es esto? ¿Tiene Alzheimer o no tiene Alzheimer? Tiene amiloide positivo, pero el PET de tau, que es lo que vehiculiza la neurodegeneración, es negativo. Y tiene la clínica. Se parece, o sea, huele a Alzheimer, se ve como el Alzheimer y camina como el Alzheimer. El PET de amiloide es positivo. ¿Tiene Alzheimer? O sea, que hay una cosa que es discordante. O sea, ¿cómo puede ser que los temporales estén ya destruidos sin tau, que es lo que los destruye? Esto es una entidad nueva que se describió hace poco, que se llama LATE. Es una enfermedad nueva descrita en 2019. Seguramente a muchos no suene si no habéis estudiado después de que se publicase eso. El LATE es una demencia nueva que viene de las siglas de encefalopatía límbica asociada a la edad y relacionada con TDP-43. Es decir, es una enfermedad por TDP-43 que se deposita en el sistema límbico y que es típica de gente muy mayor. Aparece a partir de los 85 años. Este señor tiene amiloide porque tiene una enfermedad de Alzheimer presintomática solo con amiloide y lo que probablemente tiene es un late. Tiene una destrucción de los hipocampos muy avanzada que no correlaciona con tau. Y se describió así, se describió porque cuando empezaron a hacer estudios de Alzheimer con PETs y con mejores estudios, veían gente que, oye, esto yo creía que era Alzheimer, ¿qué es? Se empezaron a hacer necropsias y vieron que muchos, sobre todo cuando eran muy mayores, tenían esta enfermedad y se describió en 2019. Y, ojo, llega a ser del 30 al 50% de las necropsias según la edad. O sea, no es algo súper raro. Cuanto más mayor, más frecuente es, ¿vale? Y nosotros la otra cosa que estamos haciendo aquí como novedad y que creo que era interesante un poco explicároslo, es que estamos trabajando mucho el tema de la cuantificación del PET de FDG, porque así como tenemos biomarcadores muy buenos para Alzheimer, yo si alguien tiene Alzheimer ya lo puedo saber, pero lo que os he explicado antes, si alguien tiene otra cosa diferente, ya sea porque el perfil cognitivo es diferente o la sintomatología va con Parkinson y no me cuadra, yo necesito otra técnica que no es específica de ninguna enfermedad, pero la topología cerebral, porque sí que me dice qué áreas están disfuncionando, me sirve mucho para intentar profundizar un poquito más en el diagnóstico, ¿vale? Entonces, fijaos, todo esto viene porque el cerebro tiene distintas redes cerebrales. Yo, digamos, lo que más he trabajado a nivel científico es la conectómica cerebral, ¿vale? Cómo se conectan las áreas del cerebro y es extraer del cerebro su modularidad de red, ¿vale? Y en el cerebro hay varias redes cerebrales. Es una red cerebral todo el cerebro y tiene módulos, ¿vale? Esos módulos son regiones separadas que se conectan entre sí, que trabajan juntas
y que como están muy hiperconectadas, típicamente acaban muriendo juntas en las enfermedades neurodegenerativas, porque sabemos que las proteínas de neurodegeneración, muchas tienen transmisión transináptica. O sea, es una neurona enferma la que con vesículas, con los neurotransmisores, le pasa a la siguiente un poco de proteína mal plegada o fosforilada o lo que le pase, y dentro de esa neurona empieza ese fenómeno tóxico de fosforilación o de malplegamiento, como fuese casi una enfermedad priónica. No es exactamente priónico, pero tiene un poco ese mecanismo transináptico de progresión. Y se propaga, obviamente, primero por las neuronas más cercanas funcionalmente con las que yo me relaciono. O sea, primero infecto a mi familia cercana y luego, ¿no?, se va esparciendo por el cerebro. Pues esto ha sido muy importante para entender, ¿no? Y el entender esto ha sido muy importante, uno, para conocer cómo funciona el cerebro y dos, para entender cuáles son las redes que se afectan en cada enfermedad y a qué está asociada a nivel clínico cada red, o sea, cuáles son los síntomas o las funciones de cada red, ¿no? Las enfermedades neurodegenerativas han ayudado mucho en esto. Y todo viene desde este paper de 2009, que, fijaos, este paper unificó una cosa que en neurociencia llevaba separada mucho tiempo. Hace los años 80, los psicólogos empezaron a hacer estudios de resonancia magnética funcional, que es un poco cómo se miran las redes, ¿vale? Cómo se activa el cerebro y tal. Ok. Y esto en la psicología empezó este campo y pues a algunos psicólogos les gustaba un poco más la programación y hacían estudios de neuroimagen y eso quedó, pero luego a los psicólogos se los hizo complicado porque implica programación, matemática avanzada y luego pasó al campo de los ingenieros de telecomunicaciones, que son los expertos en análisis de señal y al final es una señal de onda en el cerebro analizada. Ok, pasa al mundo de la ingeniería y la ingeniería trabaja más en redes neuronales y empezaron a hacer mucha ciencia de redes neuronales y el problema es que desde la medicina hasta los ingenieros, eso se había separado tanto que ya no había diálogo, o sea, los neurólogos ni idea de lo que hacían esos y publicaban sus cosas de redes y de neurociencia básica y no tenía nada de aplicabilidad clínica. De hecho, no sabíamos si era verdad. O sea, estaban diciendo, esta es la red tal, esta es la red cual, pero no sabíamos si era un artefacto de la imagen o tenía algo que ver con la biología real del cerebro. Hasta ese punto. Había un escepticismo total sobre este campo. Y los ingenieros iban haciendo y publicando cosas que matemáticamente cuadraban, pero de verdad no había ni idea de ninguna evidencia de que eso fuese verdad. Y entonces llegó este paper y mostró estas imágenes. Mostró que las redes funcionales intrínsecas del cerebro, que había varias redes, correlacionaban con son redes funcionales y redes de conectividad en controles sanos. Y esto también es la covariancia estructural, que es muy importante en controles sanos. Es decir, lo que se veía en controles sanos correlacionaba con el daño de atrofia específico de cada enfermedad. Entonces vieron que sí, 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 lo que estaban diciendo que eran redes, realmente hemos visto que correlaciona que cada red tiene una enfermedad asociada, que ya habíamos llamado nosotros Alzheimer, frontotemporal, etcétera, afasia, ¿no? Y entonces fue la primera vez que se reconciliaron dos ciencias muy alejadas y entonces aquí se empezó un poco a trabajar junto con la clínica y con el mundo de las neurodegenerativas, que fue donde esto, digamos, hizo pie. Se habían ido, ¿no?, un poco a un mundo un poco etéreo y aquí tocó tierra por fin, ¿no? Entonces vieron esto, que cada enfermedad neurodegenerativa tiene una red, la enfermedad de Alzheimer corresponde a la red neuronal por defecto, que es la red que más protagonismo tiene cuando tú estás en reposo y que tiene que ver con la mentalización, el yo, y por eso el Alzheimer desintegra tu identidad estructural, o sea, quién eres, tus recuerdos, tu personalidad, el yo, es lo que se desintegra en el Alzheimer. Luego, la demencia frontotemporal, la variante conductual, afecta a una red que está aquí puesta en azul, que es la ínsula anterior y el cingulado anterior, que tiene que ver con la personalidad, los impulsos, la recompensa, y por eso hay un descontrol de impulsos, ¿no? Y una personalidad impulsiva. Y a veces también con la recompensa hay hacia abajo, es decir, hay mucha apatía en la frontotemporal. Luego tenemos la demencia semántica, que era el polo temporal, esto que os he dicho de perder el significado de las palabras, la fase primaria progresiva no fluente, con la parte del opérculo frontal y de Broca, por ejemplo, el síndrome corticobasal, que es antes, por delante y por detrás del córtex sensitivo motor, y los síndromes corticobasales lo que tienen es distonías, mano alien, ¿no? Porque es el procesado multimodal de lo sensitivo y de lo motor. Tienen fenómenos raros de postura
o incluso de movimientos, ¿no? Una mano que hace cosas solas, porque su parte de integración está destruida y entonces tiene como movimientos espontáneos, incluso a veces interfieren con la otra mano, ¿no? Quieren abrir una puerta y la otra mano no les deja. Esto es un fenómeno de mano alien, ¿no? Entonces, esta es la primera vez que hubo y se describieron pues esta red, ¿no? El cerebro está más o menos dividido así en distintas redes funcionales, ¿no? Pues tenemos la red visual, tenemos la red sensitivo-motora, que son las básicas, ¿no? Atrás lo visual, lo sensitivo-motor. Tenemos la red auditiva, que muchas veces se junta con la sensitivo-motora. Luego tenemos esta que va por delante, la verde, por delante y por detrás de lo sensitivo-motor, que es una red de atención que llaman dorsal, y la rosa, una red de atención ventral, que es la de la frontotemporal. Luego tenemos la red de control ejecutivo en naranja, que es la que planifica las tareas, la que nos permite planificar las cosas y que se deteriora mucho, por ejemplo, en la PSP. Y luego tenemos la red límbica, que es esta parte del temporal medial, la memoria y el orbitofrontal, que también tiene mucho que ver con la conducta y la personalidad. Y la red neural por defecto, que es la que he explicado ¿no? en reposo. Yo durante un tiempo, cuando hacía estudios de conectómica, lo que me dediqué es a, en vez de trocear el cerebro en trocitos, ¿no? Que esto es como pasar la tijera, para que me entendáis, ¿no? Ya yo cojo el cerebro y lo troceo en redes. A mí una cosa que me interesaba era bonito de ver es que en realidad esto no se puede pasar la tijera porque no hay ningún cambio brusco. Todo es un gradiente y todo está unificado y tú puedes pintar efectivamente distintos módulos, pero el cerebro realmente a nivel de conectoma funcional se ve algo así. Es decir, es una red con distintos módulos y la información es capaz de viajar de manera fluida entre todos, ¿no? Y cuando lo ves funcionar, si viésemos un vídeo, imaginaos, esto básicamente es qué se conecta con qué, ¿no? Si lo pusiésemos al play, que es muy difícil de computar y por eso no lo tengo, porque necesitaría un año de ordenador para hacer eso. Pero lo que veríamos es que esta red se va como moviendo, ¿no? Cambiando sus conexiones internas constantemente. Y eso es cómo funciona el cerebro y eso es lo que nos permite a nosotros cambiar nuestra funcionalidad, ¿no? Yo ahora puedo escuchar, luego puedo hablar, luego puedo mentalizar internamente, ¿no? Y eso lo que hace es cambiar de modo todo el rato el cerebro. Esto que parece así como muy fancy, realmente es súper importante para entender cómo se propagan las proteínas, lo que os explicaba antes. Porque hemos aprendido que, por ejemplo, mira, la red límbica, que es esta parte de naranja, que cuando lo ves en el cerebro hay una parte que está dividida entre el temporal y otra, el orbitofrontal. Cuando lo ves funcionalmente, todo está conectado, como si fuese una autopista. Cuando ves que lo visual drena, digamos, a la red de atención dorsal es porque realmente hay una conexión funcional y entiendes cómo se propaga la proteinopatía por el cerebro. Cuando lo ves en formato de red es mucho más fácil de entender cómo se distribuyen las proteínas por el cerebro. Fijaos, esto es un caso para que veáis un poco, si hiciésemos a un paciente todo. El PET de Tau no está disponible a nivel clínico, pero sí que tenemos muchas imágenes de la ciencia, ¿no? Y esto es como se vería un paciente típico con Alzheimer, ¿no? El amiloide se posita de manera muy vasta, muy bruta por el cerebro, sin una clara depósito de red, aunque sí que empieza por esa red neuronal por defecto. El amiloide empieza por esa red, pero como es una red jerárquicamente tan elevada, enseguida propaga por todas partes. Y entonces los PETs de amiloide se ven así, como así muy dispersos, muy difusos. Y el tau aparece por el temporal medial, el hipocampo y el temporal basal, afectando a la memoria, y por eso uno de los primeros síntomas es no recuerdo lo inmediato, que es que me has dicho, por dónde vengo, qué tenía que hacer, ¿no? Y este tipo de cosas. Además hace que el spam de la memoria, la memoria de trabajo, se acorte. Entonces, ¿qué les pasa a los pacientes? La memoria de trabajo se llena con estímulos, ¿vale? Lo que yo estoy viendo ahora, lo que escucho, lo que dentro he dicho voy a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy típico. Voy a la cocina y me voy a hacer un café. Y entonces voy yendo a la cocina y voy viendo muebles, voy viendo tal, y de repente cambio de habitación y entro a la cocina. Y un montón de estímulos nuevos y hace mi memoria. ¿Y yo qué venía a hacer? Porque los estímulos nuevos me acaban de borrar, me han llenado el spam de la memoria, que es muy corto, y ya no soy capaz de retener la idea que traía de la otra habitación. Entonces, esto es típico en la casa, que cuando cambias de habitación, los pacientes no son capaces de mantener lo que estaban pensando, haciendo, o qué tarea estaban haciendo. Y el PTFDG, fijaos que correlaciona muy bien con dónde está el depósito de tau. Correlaciona muy bien por dónde está el depósito de tau, porque es tau lo que produce la degeneración. Aunque sabemos que tau, donde hay Alzheimer, es el doble destructivo.
Por eso también los fármacos, al quitar amiloide, frenan la progresión de la enfermedad, porque tau sin amiloide no es tan tóxico. No es tan tóxico. Pero el efecto nunca va a ser o sea, nadie se curará, salvo que probemos, que esto no se ha hecho todavía, se está haciendo y acabará en 2027, a tratar a alguien que solo tenga amiloide y no tenga tau. Esto, cuando acabe ese estudio, que yo creo que va a dar positivo, veréis que viviremos una era absolutamente dramática a nivel económico, que es que el Alzheimer empezará a tener una prueba de screening, que es la fosfatau en plasma, a todas las personas que tengan más de 45 años, porque hemos aprendido que si lo tratas en la etapa presintomática, antes de que se quejen, es mejor. Lo cual a nivel económico no sé cómo vamos a asumir eso, porque es absolutamente dramático. Un 10% de las personas a los 65 años ya son amiloide positivo, un 50% a los 80. Imaginaos económicamente tratar con fármacos monoclonales lo que podría significar eso. Se calcula que para tratar a los pacientes que ahora están en fase de ensayo clínico en España, necesitaríamos en España solo la mitad del presupuesto de farmacia de toda Europa. Imaginaos lo descompensado que está el problema que viene con la dotación actual económica. Es inabarcable. Ahora estos fármacos los ha aprobado la EMA, los dos, los que os he explicado, y tienen intención de sacar el precio de reembolso antes de julio. ¿Vale? Pero no hay un plan, esto necesita entendedme, un plan nacional, esto no se puede sacar así al tuntún, ¿sabes? Y además tener en cuenta, no lo he explicado, pero más o menos para que sepáis, estos fármacos antiamiloide implican unas 4 o 5 resonancias de control durante los primeros meses para detectar un problema que son las ARIAs o Imaging Related Amyloid Abnormalities, que básicamente son focos de edema cerebral o focos de microsangrado. Si encuentras eso, tienes que parar. Habitualmente asintomático y se van solos, pero hay que monitorizarlo, ¿vale? Tienes que diagnosticar por biomarcadores. De momento, el plasma no tiene como la validación final para uso clínico y de momento solo está punción lumbar y PET, aunque esto caerá por su propio pie. Y está el tema de, ¿tendré que hacer PETs de amiloide para comprobar que se limpia el cerebro? Todo esto está en el aire, ¿eh? Pero claro, imaginaos el costo que va a suponer. En Estados Unidos son $26.000 paciente año. Los monoclonales en España suelen salir por 12.000, pero bueno, 12.000 más las resos, más hospital de día, que tienes que venir cada 2 semanas uno o cada mes el otro. Imaginaos lo que supone a nivel de sistema sanitario, teniendo en cuenta que estamos hablando de que son miles de pacientes. Hay 1 millón de enfermos de Alzheimer en España. Imaginaos lo que supone a nivel de costos. Bueno, el PET de Tau, aunque es muy bonito académicamente, por desgracia no está, aunque es posible que dentro de poco acabe saliendo para uso clínico y está en investigación y nosotros si ponemos un PET, que tendremos un PET aquí en el hospital, es posible que hagamos alguna cosilla, pero porque nos es muy útil y además el PET de Tau, por ejemplo, sí que es capaz de ver las PSPs, la taupatía de la PSP, que es diferente, pero la marca igual. Bien, y lo que explicaba, si esta es la progresión del Alzheimer en el PET de amiloide, la parte preclínica antes de que tú te deteriores es la interesante para tratar, pero es la difícil de diagnosticar, porque la gente no se queja, si no tienes síntomas no te quejas, no vienes, no te haces fosfatado. Pero cuando se sepa que efectivamente en esta etapa inicial asintomática que empieza en el cerebro merece la pena tratar, habrá que ver cómo lo hacemos, porque es el coste de oportunidad bueno para tratar, ¿no? Antes de que tú pierdas neuronas, yo evito eso. Que es la filosofía un poco del cáncer, ¿no? Por eso las mamografías, el PSA, o sea, todo, es del sentido del screening del cáncer, es detectar las cosas para que sean tratables, ¿vale? Y esto por acabar con esta parte, ¿no? ¿Qué hora tenemos? Por acabar con esta parte, y era para explicaros que el PET de FDG, aunque no es específico, sí que el patrón de atrofia, si es occipital, es típico de la atrofia cortical posterior, la variante logopénica de la fase primaria progresiva, ¿no? Se puede ver porque es predominantemente izquierda y muy extensa temporoparietal. O sea, cada PET tiene la variante amnésica del Alzheimer inicial empieza por el temporal medial, como tau, como os he explicado que era como similar al PET de tau. Hay variante no amnéstica, que es como más en global. La variante conductual, que a veces es biparietal, aunque a veces puede ser frontal. Y el síndrome corticobasal, que típicamente también afecta mucho a esta parte como pre y postmotora, ¿vale? Y normalmente se extiende también por el temporoparietal. Y es cuando a veces el síndrome corticobasal por la enfermedad de Alzheimer es distinto a la degeneración corticobasal, pero se llama así porque pueden imitarse el uno al otro. Y este es de hecho, esta es la diferencia un poco. Cuando es una síndrome corticobasal por Alzheimer es muy extensa la neurodegeneración y cuando es por la taupatía de la degeneración corticobasal está muy concentradito.
Las demencias frontotemporales, lo mismo. El PTFG, pues esta es la típica frontotemporal variante conductual, que es como si partieras el cerebro en dos y todo está adelante. El polo temporal, el frontal todo anterior, y luego tenemos la variante semántica que os explicaba el polo temporal, ¿no? Esta pérdida de la semántica de las palabras, y la fascia no fluente, que es en Broca y el opérculo frontal, donde está concentrada la neurodegeneración. Entonces se quedan mutistas, aunque son autónomos, no pueden hablar, pero cocina, va a comprar, pero va mudo por la vida. Entonces tenemos un montón de perfiles y de subtipos y el PDFG, aunque no es específico, insisto, la topología a mí me ayuda mucho y pues tenemos aquí un comité de neuroimagen funcional, ¿no? Con los de nuclear, nos ayuda mucho a entender lo que no es Alzheimer, intentar afinar un poco más que solo lo que me parece a mí. Porque la topología puede ser muy útil, porque correlaciona bastante bien con distintas enfermedades. Insisto, el final no lo puedo saber, porque yo no, la proteína que hay no la puedo saber. Puedo intuir solo. ¿Vale? Bien, esto pero como conclusiones, el tema es que hay Alzheimer que puede no parecer Alzheimer, que hay enfermedades que se parecen a Alzheimer pero no lo son, o sea, otras cosas diferentes. Luego que existe muchísima copatología y esto nos dificulta un montón y hay que entender que esos fármacos antiamiloide a las copatologías les va a dar absolutamente igual. O sea, si tú tienes Alzheimer y lo tienes, lo confirmo por biomarcadores, pero tienes una frontotemporal también de base, le va a dar igual a la frontotemporal. O el Lewy o al Parkinson o lo que sea que tengas de base que no se haya detectado, le va a dar absolutamente igual. Y luego que la aprobación de los nuevos tratamientos y las herramientas de diagnóstico precoz van a suponer un cambio de paradigma, ¿no? El Alzheimer va a cambiar. Vamos a pasar de un bueno, no se puede hacer nada, a un tratamiento molecular específico que implica diagnosticar molecularmente la enfermedad. De hecho, un criterio para poner el fármaco es que tienes que demostrar que es amiloide positivo. No tiene sentido darle un fármaco para antiamiloide si no sabes que tiene amiloide. Y de hecho es un criterio obligatorio para el fármaco. Y luego, poco para así que sepáis, contraindicaciones así absolutas tiene dos. Pacientes anticoagulados, porque este pequeño riesgo de microhemorragias y tal en anticoagulados se ha visto que pueden ser macrohemorragias. Tampoco se pueden fibrinolizar o hay que tener mucho cuidado, riesgo-beneficio. Y pues hay que hacer un regreso antes a ver si tienen microsangrados. Y no se podrán las personas que sean ApoE4 homocigotos, que sabéis que es el factor de riesgo más importante de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, será obligatorio hacer el genotipo ApoE4 o la proteómica del ApoE4, porque los homocigotos se ha visto que el riesgo de hacer estas complicaciones es mucho mayor. A pesar de que son los que más riesgo tienen de hacer Alzheimer, el riesgo que tienen de estas áreas, de estas microhemorragias y de edema cerebral, etcétera, es bastante más elevado y en principio se ha puesto como contraindicación absoluta. Ninguno de los dos fármacos se va a permitir los homocigotos. Pero esto también obliga a que no solo tengo que saber que es amiloide positivo, tengo que hacerle un regreso para ver si tiene microsangrados de base y tengo que saber si es ApoE4 homocigoto o no. Esto va a encarecer mucho la asistencia al Alzheimer y por eso va a pasar de ser una enfermedad que, bueno, si acierto o no acierto da un poco igual, ahora necesito afinar muy bien porque, primero, porque los fármacos que voy a usar son muy caros y esto no va a permitir derrochar, o sea, hay que afinar muy bien a quién se lo... Hay que disparar a matar aquí, ¿no? Y luego porque yo intuyo que cuando esto se ponga en marcha, entiendo que aquí tendremos, tienes 10 para poner, esto empieza así, ¿no? Los monoclonales empiezan con stock. Hay 10, tú verás a quién se lo pones, ¿no? Entonces, esto implica que habrá que también gastar mucho más dinero en afinar y en diagnosticar bien a la gente, porque luego lo próximo va a ser carísimo, ¿no? Entonces hay que afinar esa parte muy bien. Que sepáis que la fosfotau está 217 en plasma, ya la tenemos disponible en el hospital, de momento está en el petitori solo para neuro, lo estamos usando en la unidad, funciona muy bien. Es importante para que sepáis que a nivel hospitalario no es muy útil porque cuando la pides cerca de un proceso intercurrente puede aumentar eso el daño cerebral inespecífico y subir, o sea, no hay que hacerla dentro, si tiene un ictus, una hemorragia cerebral o pasa por un proceso tóxico cerebral que puede haber muerte neuronal, puede subir de manera inespecífica y transitoria y no es lo mejor no es hacerlo en ese contexto. Pero bueno, que sepáis que lo estamos haciendo ya aquí y que obviamente si tuvieseis algún paciente, yo que sé que hay dudas y tal, se puede solicitar y que es importante también que sepáis que el tubo se tiene que bajar rápido al laboratorio porque se tiene que congelar y se tiene que procesar la muestra rápido. ¿Vale? Pero bueno, que sepáis que está disponible y que nos evita PETs, punciones lumbares y que, bueno, mucha gente que no le haría un PET y una punción lumbar sí que le hago un plasma, porque, oye, una analítica pedimos cosas mucho peores, ¿no? Y además, fijaos que es mucho más útil pedir la fosfatado que la TSH, la serología luética, la B12 y el fólico, que sí, son demencias tratables, pero ¿cuántas demencias vemos por un neurolues?
comparado con cuántos son Alzheimer. O sea, ¿no? ¿Cuántas demencias es por déficit de B12 o de fólico comparado con cuántos Alzheimer hay, ¿no? O sea, sería mucho más interesante empezar por esto y luego, si no es esto, ya pienso en algo tratable, ¿no? Casi que sería más lógico. Pero bueno, que sepáis que se puede usar, que está funcionando extremadamente bien. Y nada, espero que hayáis aprendido algo. Esto es todo. Preguntas, dudas, en campos, no sé si alguien quiere decir algo. Y enhorabuena. Tiene el chat. Vamos aquí en el hospital 340 plasmas o algo así y la verdad es que está funcionando súper bien, súper bien. Y en mi experiencia, la gente que es indeterminada, normalmente hay bastante Lewy, que suelen tener algo de copatología Alzheimer, y luego algunas neurodegenerativas atípicas pero agresivas, sobre todo taupatías y algunas frontotemporales agresivas, tienen niveles intermedios, que seguramente lo que traduce es que están neurodegenerando muy rápido, entonces todo está como un poco subido, pero no llegan al umbral de positividad de Alzheimer. Natalia levanta la mano. Natalia, no sé si quieres, creo que los micros están silenciados, con lo cual, si quieres escribirla, si no tienes preguntas. Sí, enhorabuena. Yo también me sumo a la Bueno, enhorabuena gracias. y agradecerte la